Ok, en la mañana dimos comienzo con una serie de enseñanzas que están basados obviamente en el Sermón del Monte, como lo vimos en la mañana. Uno de los sermones más reconocidos a nivel mundial. La mejor predicación que usted podría haber escuchado es esa del Señor Jesucristo, del capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 del libro de Mateo. Y en el Sermón del Monte, mucha de su enseñanza del Señor Jesucristo fue enseñanza muy paradójica a la hora de escucharla. Y hoy día ya aprendimos una en la mañana, la primera llave de bendición, porque me imagino que tú quieres ser bendecido por Dios. Yo quiero ser bendecido, me imagino que tú igual. Y hay ciertas llaves que abren ciertas puertas y le hacía la memoria en la mañana. Es como cuando en Sábado Gigante usted sacaba una llave y era la correcta, ¿se acuerda? Y tenía un premio, si no tenía que pasar el siguiente. Hay cosas que Dios ofreció en su palabra y hay cosas que Dios da a nosotros, pero que llegan cuando nosotros ocupamos la llave correcta, cuando nosotros abrimos la puerta correcta que Dios quiere que nosotros abramos. Porque te puedo decir, y lo veíamos en la mañana, por ejemplo, si yo soy alguien orgulloso, déjeme decirle que Dios no bendice a nadie orgulloso. Entonces, hay mucha gente hoy día que reclama de la vida, pero muchas veces porque tiene tanto rencor que Dios dice, yo no puedo bendecir donde hay rencor. Y el Señor, justamente su predicación en el Sermón del Monte se refirió a eso, de hablar justamente de las cosas que a nosotros pueden traer bendición. Y estamos teniendo un estudio, ocho cosas que Dios, a través de Jesucristo, mencionó en el Sermón del Monte que traen bendición a nuestra vida. Y en la mañana ya vimos una. ¿Y cuál fue la primera llave que aprendimos en esta mañana? Que la bendición de Dios va a depender de quién tú dependas. Si yo dependo de Dios en mis fuerzas, en mi sabiduría, en mi protección, entonces yo voy a ser bendecido por Dios. Pero si mis fuerzas son las que yo pongo y yo no le pido ayuda a Dios en mi parte, por ejemplo, de sabiduría, si yo tomo decisiones, si yo me ando jactando de que todo lo que yo gano en la vida es gracias a mí, a mi esfuerzo, y no soy agradecido de Dios por el trabajo, la salud, entonces simplemente Dios va quitando nuestra bendición, porque Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Eso estuvimos estudiando en la mañana y disculpen que haga un repaso, pero cuando hay personas que no estuvieron en la mañana, para que puedan entender. Ahora, pueden meterse a la página de nuestra iglesia o al Facebook de nuestra iglesia y ver la predicación de la mañana y poder entender mucho mejor, porque vamos a estar durante todo el mes de enero aprendiendo llaves que abren bendición para nosotros. Y en esta noche quiero hablarte de una nueva llave mencionada justamente en el Señor en su palabra. Porque déjame decirte que todo hoy día es difícil. ¿Usted cree que la vida es difícil? ¿Está difícil la vida o no? La vida siempre ha sido difícil. No interesa la época que usted pase, siempre la vida ha sido difícil. Estamos viviendo en un mundo roto, en un mundo quebrado. Entonces necesitamos sí o sí la ayuda de Dios, porque el tiempo no funciona, la perfección no existe, quizás nuestro matrimonio no está funcionando perfectamente. Tenemos derrotas a diario. A la final, por eso el Señor decía en Mateo capítulo 6, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, Dios está diciendo, ojalá bajemos el cielo a la tierra. ¿Le gustaría bajar el cielo a la tierra? Sería formidable, ¿amén o no? Es como decirle a un matrimonio, ¿te gustaría volver la miel a la luna o la luna a la miel? ¿Qué te gustaría en tu matrimonio? ¿Cuántos se fueron de luna de miel aquí? Levante, los que pudieron. Mi luna de miel fue a la playa Changa nomás, por si acaso, hermano. Esa fue toda mi luna de miel. Pero tuve, aunque sea ahí, cerquita. ¿Alguien tuvo luna de miel aquí? Ahora, ¿se pierde la miel? Matrimonios, ¿en los años se pierde la miel? Muchas veces se pierde la miel. Entonces, ¿cómo te levantas por encima de inevitables pérdidas, por ejemplo, en tu vida? ¿Hemos perdido seres queridos? ¿Cómo nos levantamos cuando se nos va nuestra mamá, un hermano? ¿Cómo se levanta un matrimonio cuando se le va un hijo? Tenemos pérdidas. Estamos en un mundo roto.
Y es por eso que una de las bienaventuranzas está en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 4, está en sus apuntes o si no hay en la pantalla. O si quiere abra su Biblia o abra su teléfono y busque en la Biblia. Dice Mateo capítulo 5, versículo 4. ¿Se acuerda qué significaba bienaventurados? Feliz o bendecidos. Así que bienaventurados quiere decir feliz. Por eso habla del sermón de las bienaventuranzas, el sermón de las felicidades. ¿Y por qué son paradojas? Porque cuando decía en la mañana, bienaventurados, felices los pobres. ¿Y qué pobre feliz? A no ser que no entendamos lo que Dios quería decir, sino que estamos mirando la pobreza de nuestro punto de vista y no la de Dios. ¿Y qué es lo que era una persona pobre en espíritu? Una persona que dice, yo no tengo nada si Dios no me ayuda. Yo no tengo la sabiduría suficiente ni la fuerza suficiente, por eso yo necesito a Dios. Ese es un pobre en espíritu, alguien que se considera que no tiene todo para lograr la vida y necesita de la ayuda de Dios. Ahora te hago la pregunta, ¿tú necesitas de la ayuda de Dios? Entonces estás dentro de los pobres en espíritu. Y cuando tú te mantienes pobre en espíritu, en el sentido de necesito de Dios en mi vida, estás abriendo bendiciones que van a llegar a tu vida. En esta noche dice Mateo 5, versículo 4, felices o bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así que le encontramos la segunda llave, llorar. ¿Se imagina cuando muchos de nosotros, y lo decía en la mañana, cuando nuestros padres nos decían, los hombres no lloran? ¿Se acuerda que usted se sacaba la mugre, pero el hombre no podía llorar? O a nosotros le decimos a nuestros hijos, y a un hijo de nosotros se cae y se pone a llorar, y a veces algunos padres le dicen, mira la niñita cómo llora. ¿Así eran los padres o no? Sí. ¿Sabe lo único que estábamos enseñando los papás si éramos así? ¿Sabe lo único que enseñamos a un padre? Un padre que le enseña a su hijo que el hombre no llora, lo único que le está enseñando a ese niño es ser emocionalmente insensible. ¿Jesús era perfecto? Amén. Lloró 3 veces, registrado en la Biblia. Si realmente para ser un gran hombre no debo llorar, déjeme decirle que Jesucristo era un gran hombre y lloró. Señor Jesucristo abría sus emociones, le decía al papá, papá, ¿sabes qué? No quiero morir así como tú lo has planeado. Quiero morir de otra manera. Sí, yo sé que tengo que morir, pero no así. ¿Habrá otra manera, papá? Y dice que sus gotas eran como gotas de sangre, llorando. Y a la final dice, pero padre, papá, que se haga tu voluntad, no la mía. Pero estaba llorando. Y se imagina a Dios diciéndole de arriba, oye, no seas llorón, po. ¿Cómo se te ocurre llorar si va a ir a la cruz? Sé valiente. Párate ahí como hombre y no llores. No vemos a un Dios tratando a su hijo de esa manera. Por eso cuando dice la Escritura, feliz los que lloran. ¿Y qué pasa con todos esos que nos enseñaron que no había que llorar? Déjeme decirle que muchos han llevado lamentablemente una vida infeliz porque han reprimido sus emociones. ¿Cómo tratar las pérdidas de la vida? Yo he visto y he hecho muchos funerales. He visto personas quebrantadas, pero he visto también algunas personas duras como roca, sepultando a una madre, sepultando a un padre, y ni una gota de lágrima. Y la gente dice, no, es que él es fuerte. ¿Sabes qué? Vamos a estar hablando acerca de eso, de cómo Dios bendice a los que realmente entendemos que Dios está en nuestro dolor. Anota ahí en tu hoja. Y a propósito, tenemos visitas hoy día por primera vez. ¿Hay alguien que nos está acompañando por primera vez? ¿Ustedes están por primera vez aquí? De pura buena onda que andamos hoy día, vamos a hacerle un regalo a ustedes por haber venido. ¿Les parece? Así que los hombres de poca fe que tengo ahí atrás, espero que ahora sí su fe haya sobrado. ¿Sobró su fe o no?
Así, ahora sí. Les van a hacer un regalo a cada uno de ustedes. Acá en esta fila tenemos visita. No, y en esta fila tenemos visita. No, ya. Así que allá todos los obsequios de parte de nosotros. Déjame darte un par de cosas. Si necesitas un lápiz para escribir, levanta la mano. Si no tienes la hojita que estamos rellenando que te va a servir para estudiar, levanta la mano, te la van a hacer llegar. Ahí hay algunos hermanos, los que se bautizaron, sobre todo están pidiendo, no hay hojas, se acabaron las hojas. ¿A quién le falta hoja? Ven, toma, llévale a tu señora. Compartamos ahí los que están en pareja, quizás comparta, rellenen la media ahí con los que no tienen, por favor. Vamos a decirle que la mujer que imprimió tiene poca fe. La mujer de poca fe allá atrás, ¿de quién será su marido? Por si acaso es mi señora la de poca fe esta vez. A los que tienen en la hojita, a los que tienen la hojita ustedes ahí, anote esto. Hay una frase ahí, un puntito. Dios no espera, anota esto, Dios no espera que yo sea feliz todo el tiempo. Anota eso, porque esa es una frase que tienes que recordarte. Y yo no sé por qué hay algunos cristianos que tienden a pensar de que el creyente tiene que andar con una sonrisa todo el tiempo. Hay gente que de repente me ha visto medio molesto y hay gente que me dice, pero usted es pastor, po. Es como que los pastores no tenemos emociones o tenemos simplemente una risa que tenemos que andarla mostrando todo el día. Y yo nuevamente digo, el hombre más perfecto sobre la tierra no se enojó una vez y no agarró un pedazo de cordel y empezó a corretear a la gente. ¿Y quién era? ¿Y no se enojó? La diferencia es que era un enojo santo, sí, por ese caso. Y ese enojo yo no lo tengo. Pero Dios no espera que yo sea feliz todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ¿cómo Dios te va a bendecir si no lloras? ¿Cómo Dios te va a bendecir si tú no estás botando una lágrima o si estás pasando un dolor? Por eso existe el mito entre los cristianos que si eres creyente, si conoces a Jesús, deberías estar siempre sonriente, siempre feliz, siempre alegre, saltando de colina en colina, de nube en nube, de flor en flor. Mentira, los cristianos sufrimos. ¿Y sabes qué? No piensas que nosotros vivimos en un tiempo de felicidad todo el día. El sol sale para todos, pero hay días que son muy nublados para algunos de nosotros. A veces puede llegar un examen que nos llegó malo, ¿no? Y nos puede cambiar el día de alegría en tristeza. ¿Sí o no? Estás esperanzado en algo y de repente te dicen, no, por esta vez no es posible. Das un examen para poder ingresar a un lugar y te va mal. ¿Y quieren que ande sonriente? Mi señora todo el día cocinando un queque para recibir a su esposo y se le quema. ¿No va a estar triste? ¿Va a estar triste, no? Si usted se ha esmerado en atender a alguien y se le quema todo, ¿está triste o está? ¿Cómo está? En Eclesiastés capítulo 3, versículo 4, mire lo que dice este texto en la Biblia. Eclesiastés 3:4, escrito por Salomón, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Versículo 4. ¿Tiempo para qué? Tiempo para reír, tiempo para endechar y tiempo para bailar, tiempo para quedarse quieto por si acaso endechar. Dice Dios, todo tiene su tiempo. ¿Hay días que vamos a llorar? Sí, pero tampoco hay que llorar todo el tiempo. Porque también conozco gente lastimera, toda la vida es lastimera. Déjeme decirle que Dios no se agrada con eso tampoco. Por eso Dios dijo, hay tiempo para reír y hay tiempo para estar triste, hay tiempo para estar quieto y hay tiempo para moverse. La Biblia dice, en otras palabras, hay llantos que son apropiados y hay llantos que son desapropiados. ¿Me doy a entender? ¿Amén? Así que Dios no espera que simplemente tú sonrías e inclusive los soportes. Porque la Biblia está diciendo, bienaventurados los que lloran.
Bienaventurado cuando sufres. ¿Por qué Dios está diciendo feliz el que sufre? ¿Por qué Dios va a querer a nosotros vernos sufrir? Muchos de nosotros podemos perder nuestra salud, puedes perder tu trabajo, puedes perder tu dinero, puedes perder tu reputación, puedes perder tu energía, puedes perder tus sueños. Y Dios dice, feliz contigo, estoy feliz contigo, si estás en esa condición. Es que muchas veces estamos desconociendo realmente a Dios como Él quiere obrar. La Biblia dice, por ejemplo, que debo llorar por mis pérdidas. ¿Qué cree usted? Llorar con los que lloran. ¿Sabe que me he contenido muchas veces haciendo funerales? Uno se conmueve. Y déjeme decirle algo, que en un cristiano bien formado en la Escritura, no llora por la persona. Llora porque ya no lo vamos a tener. Llora porque no voy a escuchar su voz. Lloro porque no me va a retar. No lloro por él. Porque te puedo decir alguien que está basado en fe y en esperanza, y no es una frase cliché, el ser querido que partió, y si estaba fundamentado en la fe, en nosotros hay esperanza de resurrección. Y estamos tan en paz y tranquilos que tendemos a decir, Él está en un mejor lugar que nosotros. ¿Amén o no? Pero yo lloro porque lo voy a echar de menos. Porque lo voy a extrañar. También la Biblia dice, por tiempo no vamos a estudiar todos los lloros de la Biblia, solo las bienaventuranzas. La Biblia dice que también debemos llorar por nuestros pecados. Mi pecado me constriñe, mi pecado me entristece. Si yo cometí un error, cometí un pecado, al principio déjeme decirle que los pecados son dulces y sabrosos. Siempre el pecado es dulce y sabroso, hasta que después empezamos a experimentar el verdadero sabor después de haber cometido un pecado. Y es amargo. Y a veces nos debería llevar a llorar y decir, Señor, te fallé a mi esposa, le fallé a mis hijos, Señor, no lo quiero volver a hacer nunca más. Y me caen lágrimas de arrepentimiento. Y mis sentimientos se están demostrando porque estoy llorando por un error. Pero no falta que va a venir alguien y te va a decir, las lágrimas de cocodrilo, y te mata toda tu instancia. Porque es otra persona insensible, diciéndote que acaso el llorar no es algo correcto. La Biblia dice que debo afligirme por mis amigos, por ejemplo, que no conocen a Jesús. Yo he llorado algunas veces por personas que yo tuve la oportunidad de haberles hablado de Cristo y algunos de ellos no me quisieron escuchar y fallecieron. Y eso a mí me produce una pena. Por eso anote ahí en la segunda cosa, escriba esto en el punto que está arriba antes de entrar con la enseñanza. El duelo es esencial para mi salud. El duelo es esencial para mi salud. Y algunos van a decir, ¿cómo? Sí. Inclusive yo te podría decir, si tú no sufres por nada, si tú nunca estás triste por algo, significa una de estas tres cosas que te quiero mencionar. El duelo es esencial para mi salud. ¿Conoce gente que dice, no, yo nunca he estado triste? ¿Conoce gente así o no? Los optimistas es una careta nomás al final. Porque déjame explicarte. Si alguien aquí, de los que estamos aquí, dice, no, yo nunca he sufrido, yo siempre feliz. Significan tres cosas y las anoté, según algunos estudiosos. Dicen, la primera, ¿estás viviendo fuera de la realidad? ¿Estás viviendo en un mundo paralelo? No, yo nunca estoy triste. Entonces, ¿no te estás dando cuenta que estamos viviendo en un mundo roto? En un mundo egoísta, en un mundo donde hay maldad. Y si tú no te pones triste la maldad que hay en el país, entonces estás viviendo en otra realidad. Podría ser, ¿sí o no? La segunda cosa, estás fuera de contacto con tus propias emociones y lo único que haces es vivir en negación.
El apóstol Pablo dice, algunos llegaron a cauterizar su conciencia. ¿Qué quiere decir? Que puede ver a alguien sufriendo y le da lo mismo, no estoy ni ahí. ¿Conoce gente así? ¿Que tiene cauterizada su conciencia? ¿En todo sentido? No le interesa el llanto, no le interesa. Y como decía hoy día en la mañana, algunos varones han agarrado esa frase tan tonta de decir, no, no me vas a convencer con tu llanto. Le dicen a la señora o le dicen a los hijos. Pero ¿y qué pasa si el hijo sí está llorando por frustración? ¿No es válido? Ahora que lo consiga es otra cosa. Pero ¿no es válido que llore? ¿Por qué no? Y la C. Esto no está en sus hojas, creo, ¿cierto? Esto es mío nomás. Y la C, la más preocupante, no conoces el amor. Porque cuando amas y ves cosas tristes, te va a causar pena siempre. Inclusive Dios ama y se entristece. ¿Sí? ¿Sabías que Dios se pone triste? Por eso la pena es una emoción dolorosa, pero es una emoción a la vez saludable. No hay crecimiento, por si acaso, en tu vida si realmente no a veces sufrimos. Tú no puedes, por si acaso, cambiar las cosas que están sucediendo a tu alrededor, pero sí tú puedes cambiar cómo enfrentas esas cosas. Y a veces las lágrimas nos dan un aliento para poder luchar contra estas cosas. No lo contrario. Por eso hay dos tipos de reacciones dañosas en nuestra vida en cuanto a los problemas. La represión y la supresión. Y hoy día hay mucha gente, lamentablemente, que se reprime. Es cuando una persona inconscientemente trata de bloquear el pensamiento doloroso. Eso es reprimir. O sea, estoy sufriendo, pero lo bloqueo. Mi mente. Inconscientemente, por ese caso, bloqueo un pensamiento doloroso en mi mente. Hay personas que han pasado momentos tan dolorosos que su mente tiene bloqueado, y si usted le pregunta de ese evento, no se acuerda nada de ese evento, porque lo bloqueó. Y está la supresión, es cuando conscientemente intento bloquear el dolor. Yo sé que eso me causa dolor, así que no voy a hablar más del tema. Uno es consciente y el otro es inconsciente, pero ambas son negaciones. Porque existe el dolor y va a existir. Algunos de ustedes posiblemente fueron lastimados mientras crecían. Algunos quizás muchos años atrás crecieron con padres divorciados y sufriste al ver a tu papá y tú viendo por qué lado escoger. Hay personas que fueron abusadas. Hay personas que realmente como niños fueron menoscabados. Quizás siendo joven perdiste a un ser tan amado que nadie te dijo cómo tenías que soportar eso. Y sufres constantemente por eso. Por eso cuando el Señor Jesucristo habló en el libro de Mateo, el Señor dijo, quiero decirle algo, voy a traer felicidad a los que lloran. Si tú en esta tarde vienes con algunas penas, tristezas, cosas del pasado, déjame decirte que Dios dice que te puede sanar o te puedes enfermar más. ¿Qué quieres hacer? ¿Sanar o enfermarte más? Alguien que nos dejó escrito realmente algo que él se enfermó fue el rey David en el Salmo 32, versículo 3. Salmo 32, 3. Mire lo que dijo el rey David. ¿Lo quieren leer ustedes para que se acuerden? Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Sabía usted que el rey David, cuando Dios toma con él la decisión de disciplinarlo producto de sus errores, acuérdense cuáles fueron los errores del rey David para las visitas que ustedes, que a lo mejor no han escuchado de algunos errores del rey David, han escuchado hablar del rey David, ¿no? De ahí viene el linaje de Jesús, él es su linaje. El rey David es el hombre más parecido a Dios en su corazón, dice la Biblia. Pero déjenme decirle que este hombre, que fue escogido por Dios para ser un líder sobre el pueblo de Israel,
Dios le dio la capacidad de liderar. Y él estando en el poder, reinando en el poder, él lo único que tenía que hacer era ser obediente a Dios. Dios le dijo que él tenía que avanzar con el pueblo, conquistar con el pueblo, porque estaban siendo siempre perseguidos. Y Dios le decía al rey David, David tiene que estar ahí en la primera línea dando batalla a todos los que quieren atacar a Israel. Y el rey David dijo, no, ¿saben qué? Me voy a quedar en el castillo y que ellos vayan. Dios le había dicho, no, tú eres el líder, tú tienes que estar ahí. Pero él dijo, no, se tomó un año sabático, desobedeciendo a Dios. Salió a su balcón y salió a mirar al balcón del castillo y de repente al frente en una casa ve a una mujer bañándose desnuda en el patio desde el balcón. El rey David, el escogido de Dios. Y el rey David dijo, vayan a averiguar por esa dama. A propósito, quería una, cuando tenía 300 más. Y más 300 concubinas. ¿Pueden entender cuál era el problema del rey David? ¿Cuál era su debilidad? Las mujeres. Tenía 600, pero salió al balcón y vio una. Todo eso a propósito, eso Dios nunca lo aprobó, para que usted entienda. Dios no aprobó nada de eso. Era el rey David. Pero vio a esa mujer, mandó a buscarla, la trajeron, pero resulta que esa mujer tenía un esposo. Y el esposo de esa mujer era el comandante de las tropas, el que iba adelante. Donde él debería estar, estaba el esposo de esa mujer. Mandó a buscar al esposo, la mente del hombre. Porque resulta que él tomó por la fuerza igual a esta mujer. Y esa mujer quedó embarazada. Esto es peor que película mexicana, hermano. Todo eso está en la Biblia, no estoy inventando nada. Queda embarazada. Pero si el marido está en la guerra hace tantos meses, ¿cómo va a salir embarazada la señora? Entonces David dijo, para que no me pillen, voy a mandar a buscar a mi general y que se vaya y pase la noche con su señora y así vamos a pasar colado que es hijo de él. El rey David. Pero uno siempre, y hay que entender que hay hombres que son de verdad y son leales. Hay que cuidar a los hombres leales. Vino el general y el rey David le dijo, te doy las gracias a todas las campañas que has peleado por mí, has batallado tremendamente, ¿sabes qué? Te merece un premio, anda y pasa la noche con tu señora. Y el general dijo, no, mi deber es cuidarla a usted, rey. Y se quedó en la puerta de su castillo, cuidando al rey que nadie entrara. Entonces, ¿qué pasó? Hombre leal, ¿se da cuenta? Y él pegándole la puñalada por la espalda. Patas negras, el rey David ahí. Y el rey David dice, pero tengo que salir de este problema. Dijo, voy a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la guerra. Y habló con los otros generales, les mandó una carta diciéndole, vayan a la guerra y con mi general adelante. Y cuando digan al ataque, manden al general solo y ustedes se retiran. Y lo mataron. Asesinato premeditado. Y ahora adivinen el fresco. Fue y dijo, ah, mira, quedó viuda. Y la tomó como esposa. Pero en su vientre venía un bebé de él. Y aquí viene toda esta historia para que usted me entienda, para llegar a donde llegamos. Pero resulta que el Señor dijo, lo siento, pero lo que estás haciendo es incorrecto. Y le mandó un profeta. Y el profeta le dice, Rey David, el Señor me mandó a contarte una historia. Ah, cuéntame la historia. Le gustaban los profetas. Y el profeta le dijo, Rey David, había un hombre que tenía mucho ganado, más de 100 cabezas de ganado. Y había otro hombre que tenía
una ovejita. Y el amo de ese hombre, que era el dueño de todas las ovejas, le quitó su ovejita y la sacrificó. Y el rey David dijo, se enoja y entra en furia. El rey David dice, pero ¿cómo es posible? Hombre malo teniendo un ganado, ese amo tanto y quitándole. Y el profeta le dice, el de la historia eres tú. Y Dios, lamentablemente por ver tu error, le va a quitar la vida a ese pequeño. Un inocente. Por eso dije algo yo y lo he repetido siempre. No hay hijos. No hay hijos por error. Hay padres por error. Porque todo niño viene al mundo porque Dios así lo decide y no por el error de los papás. Y el niño se enferma. Y el rey David oraba de la forma más antigua que existe, que es orar acostado de guata con la frente en el piso, ni de rodillas, más abajo. Y oraba y rogaba a Dios. La gente le traía comida, no comía. La gente decía, pero rey, y él teniendo la esperanza y pidiéndole a Dios que sanara a ese niño, a la final el niño murió. El rey se para, se sacude, y ahí dice una frase que a nosotros nos da consuelo a los niños. Él dijo, él no viene a mí, pero yo un día voy a él. Y eso quiere decir que ese niño que murió inocente, inmediatamente se fue a la presencia de Dios. Todos los niños van a la presencia de Dios, por si acaso. Y él se enojó con Dios. Y no quiso hablar más con Dios y guardó silencio. Y ahí está lo que él está diciendo. Que al final, después de un año de haber guardado silencio, el rey David dice, y entra en sí, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. David se volvió más viejo, más lento. Su piel se arrugó por el solo hecho de guardar sus sentimientos. Podría haber llorado y haberle dicho a Dios, perdón. Entonces, hay tipos de llantos que son para bendición y hay tipos de llanto que son para destrucción. El Salmo 32 habla acerca de eso. En el Salmo 39, versículo 2, mire lo que dice, Salmo 39, 2. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno. ¿Y qué dice? Y se agravó mi dolor. Si no sufres las pérdidas en tu vida, si no lloras por esas pérdidas, posiblemente va a agrandarse tu dolor. Por eso Dios dijo, bienaventurados los que lloran. Si no lloras la pérdida, por ejemplo, de tu vida, de tus malas decisiones, entonces simplemente vas a sufrir mucho más. Por eso Dios bendice los corazones quebrantados. Dios bendice a los que lloran. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. ¿Sabe? Lo único que Dios quiere es consolarlo. ¿Y cómo Dios me puede consolar cuando sufro? ¿Cómo Dios lo puede hacer? Y quiero que veamos rápidamente 6 formas en que Dios bendice un corazón quebrantado. O sea, quebrantarme de la verdadera forma. ¿Cómo yo debería quebrantarme de una buena manera y no de una mala manera como el rey David? ¿Cómo puedo lograr aquello? Mire, por favor, número 1, anote en su hoja. ¿Cómo puedo? ¿Ya? ¿Cómo Dios me consuela? 6 maneras como Dios nos consuela. Número 1, cuando estás pasando dificultades y vives un luto, lloras de la forma correcta, Dios nos acerca más a Él. Dios nos acerca más a Él. Anota eso, Dios nos acerca más a Él. El Salmo 34, versículo 18 dice, cercano está Jehová en los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La persona que está triste, la persona que está con tristeza en su parte emocional, cercano está Jehová. Por eso cuando estás sufriendo, Dios está cerca. Por eso eres bienaventurado. Ahora, si lo estás haciendo de mala manera, van a haber conflictos en nosotros.
En el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿qué dijo el Señor? No te desampararé, tu raya no me dejaré. Tienes que recordarte que cuando estás sufriendo y estás con tristeza, Dios está ahí, no te va a dejar. Ahora, si lo estás haciendo de mala manera, si mi hijo se pone a llorar, mi hija Martinita que está ahí, tan hermosa, linda ella, y me dice, no me trate como una niña. Y para los padres, nuestras hijas siempre van a ser nuestros bebés. ¿Cierto, vida? Después me reta en la casa, me dice, papá, no seas así conmigo, papá. Bueno, mi vida, no importa. Pero si mi hija Martinita hermosa está haciendo un berrinche y se está pegando un llanto por una cosa que realmente no tiene sentido, no, yo me voy. Yo la dejo atrás. Ah, es que yo quiero eso. No, no me interesa. Allá, chao. No. ¿Quién le dijo a los hijos en el supermercado alguna vez? Chao, nos vemos. Chao, te vas. Chao. ¿Alguien le dijo a su hijo, chao, nos vemos? ¿Alguien? Levante la mano. Levante la mano. Mire, la mayoría. Todos le hemos dicho. Porque cuando hay un llanto equivocado, yo no quiero estar ahí. Y Dios está diciendo, yo no te voy a dejar, pero llora de la forma correcta. Porque yo quiero consolarte. Y lo veíamos en la mañana, decir y llorar, Señor, ya no aguanto más, ya no tengo mi fuerza, y estás llorando. Dios está ahí, ¿por qué estás quebrado? En 2 de Corintios 6, versículo 10 dice esto: como entristecidos, más siempre gozosos; como pobre, más enriquecido a mucho; como no teniendo nada, más poseyéndolo. Mire qué maravilloso. Como cuando no tengo nada, tengo que pensar que lo tengo todo. Por eso tengo que estar. Pero igual van a veces que vamos a llorar porque no tenemos todo. Pero saber que Dios proveerá. Por eso Dios nos acerca a Él cuando sufrimos. Segunda cosa que Dios hace cuando realmente, ¿cómo podemos alcanzar esas llaves de bendición en el consuelo? Número 2 es que Dios se aflige con nosotros. Y eso es algo que realmente a mí me ha ayudado muchas veces a entender la razón por qué me aflijo. ¿Sabe por qué me aflijo? Porque Dios aflige. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza. ¿Yo amo? Sí, porque Dios ama. Yo me aflijo porque Dios se aflige. Y varias veces Dios en su palabra se afligió por el pueblo. Varias veces Dios aflige por mí, porque fuimos hechos a su imagen. Y los seres humanos nos afligimos, pero porque fuimos hechos como Él. La Biblia en ninguna parte nos dice que Dios, por si acaso, no se aflige, todo lo contrario. La Biblia nos dice que Dios llora cuando ve la humanidad en su destrucción. Jesús entrando en el pollino, ¿cierto? Antes de entrar a la entrada triunfal de Jerusalén, con las palmas batiéndose, ¿se acuerda? Dice que cuando vio al pueblo de Israel entregado al error, dice que lloró. Ese fue uno de los llantos de Jesús al ver su nación, a su pueblo amado, cómo estaba entregado a cosas que no debería. Y lloró. Es como cuando un papá ve a su hijo que ha dejado tantas buenas cosas de su vida, de su familia, por irse al mundo, a la calle y algunos por ahí a la droga. ¿Cómo miramos a nuestros hijos? Lloramos por ellos. Bueno, Dios nos dio esa capacidad. Así que fuimos hechos a su imagen. En el libro de Isaías, miren lo que dice Isaías, capítulo 53, versículo 3. Es una profecía, por si acaso, del profeta que está hablando del Señor Jesucristo. Porque cuando usted lo lee y piensa en Jesús en la cruz, usted va a decir, ah, era Él. Mira lo que decía el profeta. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Quién fue desechado y despreciado? Jesús. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. A tal nivel que lo llevamos a la cruz.
la humanidad. Cristo sufrió, pero mire lo que en esa frase me ayuda a mí y me da aliento. Experimentado en quebranto. No hay nadie aquí en esta noche, por el dolor más duro que le ha tocado en su vida, ha sufrido más que Dios en Cristo Jesús. Nadie más. Nadie. Y eso me ayuda a entender algo. Que por ejemplo, es un ejemplo, no ha sido así. Ahí está mi papá. Mi papá un día me sacó la mugre, que es un ejemplo. Puedo ser un agradecido de Dios y decirlo públicamente. Y ahí está, levante la mano, papi, levante la mano. Ese hombre nunca me tocó un pelo. Nunca. Lo puedo decir. ¿Ya? Pero me hirió de otras maneras. En su silencio. ¿Cierto? No vamos a seguir porque se va a llorar, yo me voy a poner a llorar, nos vamos a poner a llorar los dos, y más encima que ahora está triste porque le falta la otra mitad, entonces mejor no le toquemos el tema mejor a mi padre que echa de menos a su esposa y todo lo demás. Me imagino que echa de menos a su esposa, ¿o no? ¿Echa de menos a mi mami o no? Me imagino. Hasta que tiene que regar todas las plantas y dice, tu mamá, y ahí... Pero ya vuelve pronto mi madre de ir a ver a uno de mis hermanos allá en el extranjero. Pero ¿sabes qué? Claro, yo no fui maltratado, pero yo te puedo decir algo, que cuando a ti como tu papá, a lo mejor yo he escuchado la historia de mi propio padre, he escuchado historias de cómo a veces mi abuelo con la fusta del caballo, mis abuelos tenían caballo, y mi papá me nos contaba que a veces su papá, mi abuelo, con la fusta del caballo les daba. Y por eso yo digo que uno puede quebrar y romper tradiciones y cadenas que él lo hizo de la forma correcta, en el sentido, si su papá le daba con la fusta del caballo, él hizo una promesa y dijo, nunca voy a tocar a mí. Y nunca me tocó. Pero eso es poco probable en la mayoría de los casos, porque siempre hacemos lo que no queríamos hacer. Por eso, un hijo que vio maltratar a su mamá tiende a ser un maltratador en el 90% de los casos. Y solamente por buenas decisiones y por ponerle gana y no justificarse hacen ese cambio. Así que por eso puedo decir, bien, y me emociona que él lo haya logrado y que no me haya tocado a mí nunca. No voy a hablar por el resto, voy a hablar por mí. Porque si no, pregúntenle al yerco. Conmigo yo puedo decir eso. ¿Y sabes qué? Si tú has sido maltratado y te sacaron la mugre, déjame decirte que el Señor Jesús sufrió ese dolor y más. Y entiende esto. Por eso Dios o Jesús mismo puede decirle a cualquiera de los que estamos aquí, te entiendo. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, dice que todos los pecados del mundo cayeron sobre Él. El mío, el tuyo y los que todavía no cometemos. Y yo he pensado esto, aunque es difícil mencionarlo, pero mire, no quiero abrir ni heridas ni nada, pero déjeme decirle que cuando escuchamos que un hijo fue muerto por alguien, ese pecado el Señor lo estaba cargando en la cruz. Por eso Él sufría. Cuando mujeres han sido abusadas, violadas, eso lo estaba sintiendo Jesús en la cruz. Cuando todos esos judíos fueron puestos en el horno y fueron quemados, el Señor sentía el dolor, el sufrimiento de las cámaras de gas y todo lo que sucedía en Austin. Por eso cuando yo estoy sufriendo, déjeme decirle que lo que yo sufro, ya Dios ya lo sufrió. Por eso dice, bienaventurado, yo ya lo experimenté, así que tranquilo. Se puede salir adelante. Miren lo que dijo el Señor en Juan, capítulo 11,
versículo del 33, versículo 33 y 36. Jesús entonces al ver llorando a los judíos que le acompañaban también llorando, dice la historia cuando murió Lázaro que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo en el versículo 34, y dijo, ¿dónde le pusiste al fallecido? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús, y dice versículo 35, el versículo más corto de toda la Biblia. ¿Y qué dice? Jesús. Y el resto que estaba ahí dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba, mira. O sea, la gente vio que Jesús estaba llorando y dijeron, mira cómo amaba a Lázaro. Pero dice la Escritura que él se conmovió en espíritu. Y te puedo decir algo, no sacándolo fuera de contexto, no creo, esto es algo mío, no es algo de la Biblia. Yo no creo que Jesús estaba conmovido por Lázaro. Yo creo que estaba conmovido por la gente. Porque vio a la gente que estaba llorando. Vio a una mamá sufriendo, vio a una hermana, vio primos, vio gente sufriendo. Que se conmovió en espíritu. Por eso recuerda que recién le dije que cuando yo a veces estaba en funerales, y déjeme decirle que refome, porque yo estoy aquí haciendo la ceremonia, el funeral, y a la persona fallecida la tienen ahí. Y yo de aquí veo su rostro, veo su cara, veo ahí la persona. A la vez veo la gente que está llorando, veo a los hijos, y yo tengo que estar enseñando o trayendo esperanza, y me nuda ahí la garganta. Y más encima que saben que una de las cosas que nunca le han enseñado a un teólogo o a alguien que ha estudiado teología es cómo enfrentar la muerte. Porque eso no se puede enseñar. Se tiene que vivir. Y para mí el funeral más difícil que he hecho en mi vida fue el de mi abuela, aquí. Porque no solamente no lloraba por mi abuela, lloraba por mis seres queridos, lloraba por mi mamá. Y yo en mi emoción iba a echar de menos a mi abuelita, al Luchito. Iba a echar de menos el luche con papa. Luche. El luche, ¿le gusta el luche o no? A mis hijos lo odian. Mi señor igual. Pero era lo que mi abuelita me hacía. Y me fascina, me encanta el luche. Si alguien algún día hace luche con papita, acuérdese de su pastor. Eso trae memoria emotiva. Es como la ratatouille. Cuando me como así un luche, me acuerdo de mi abuela. ¿Ya? Sí, acuérdense del pastor y me mandan un potecito, ¿ya? Un tupper, o por último en un envase vacío de mantequilla, como lo hacen todos, y me manda un poquito a mí. Jesús lloró y lloró porque él estaba sintiendo aquello también. Por eso no nos gustan los sentimientos negativos y es común en los hombres, no queremos sentir lo negativo, no nos gustan las cosas malas. Así que por si acaso, por eso los hombres tienden a ser más duros, porque no nos gusta ver a la gente sufrir. No nos gusta ver a nuestra esposa llorar ni a nuestros hijos no llorar, por eso les tendemos a decir no llores. Pero mira lo que dice y un pasaje que te puede ayudar en Isaías 61, y ojalá se te quede en la memoria este pasaje, lo marques en tu Biblia. Isaías 61, versículos 2 y 3. ¿Sabes qué? Nunca te sientas avergonzado por las lágrimas. Yo era de los que me reprimía a veces cuando estaba cantando una canción, y te lo digo sinceramente, no tengo temor de decir, estaba cantando una canción y yo decía, no, ¿por qué voy a llorar? Si a Dios no lo adoro con las emociones, lo adoro con la razón. No, mi razón tiene que estar sobre la emoción. Y entendí que cuando aplico la razón correcta, mi emoción se va a expresar también. Y que por eso dejé después de que si hay tiempo de llorar, hay tiempo de llorar, y hay tiempo de reír, hay tiempo de reír. Pero mire, cuando vemos ahí en el libro de Isaías 61, versículos 2 y 3, ¿estás ahí? ¿Lo tienen en la hoja? Ok.
Que yo no tengo la hoja. Leamos todos juntos. Todos juntos, ¿les parece? Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Amén, ¿o no? Por más que suframos, vamos a pasar dolor, el Señor algún día se hace presente en nuestra vida. Y dice que serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Pasamos dificultades para la gloria de Él. Ninguno de nosotros hubiéramos mejorado si no pasamos un problema. Ninguno de nosotros hubiéramos valorado más quizás a alguien si no hubiera perdido un ser querido. Ninguno de nosotros podría muchas veces aconsejar a otra persona si no pasáramos por lo que pasamos. Número 3, Dios nos da también, en estas últimas ya, Dios nos da la familia de la iglesia de apoyo. ¿Por qué son bienaventurados o felices los que lloran? ¿Por qué tienen una familia de la iglesia de apoyo? Es por esa razón que hablamos de iglesia, de comunidad, hablamos de una congregación. Hoy día mis hermanos que se acaban de bautizar, déjenme decirle a mis hermanos que se bautizaron, son parte de la familia de la IBBLS. Son familia. Antes eran asistentes, hermanos que venían a la iglesia, hermanos universalmente. Hoy día son hermanos de la misma familia, la iglesia de Dios, esta iglesia. Así que mis hermanos que están realmente, que se acaban de bautizar, si tienen un problema de salud, cuenta con la iglesia que va a estar orando por ti. Si tienes un problema de escasez, cuenta con la iglesia que va a ayudarte por un mercadito por ahí, con un par de cositas y te va a hacer llegar en tiempos de dificultad, que a muchos de los que estamos aquí no han llegado alguna vez. ¿Amén? Porque somos familia. Pero no todos a veces creen que somos familia. Por eso cuando uno comparte una pena, uno se entristece con ellos. Cuando alguien de ustedes sufre, cuando hoy día para mí, mi hermano, fue algo tan grato para mí tomar esa bebé, esa pequeña hoy día en mis brazos. Imagínense yo con mis manos torpes agarrando a esa pequeña en mis brazos y le dije a su papá, ¿la puedo tomar? La mamá me dice, pero si usted es experto, tiene 7, tome. Sí, y me encantó esa mamá porque dijo una gran verdad. Usted tiene tantos hijos, tiene 7 hijos que usted sabe cómo tener un niño. ¿Qué le voy a enseñar yo a usted? Ahora veo a veces algunos papás que son medios sobreprotectores y uno le dice, ¿lo puedo tomar? No, pastor, es que a usted se le puede resbalar. Y ahí, oye, si tengo 7, po. Y ellos primera vez que tienen uno y lo tienen más encima cuidado, arropado, que no se enferme. Mi hermano, Dios protege, son de Él, de herencia de Jehová son los hijos. Y tomé ese bebé y ¿te cuento un secreto? No tomo niños. Y es el primer bebé que tomo. Ni a mis hijos, ni a Martinita. Pero ¿sabe qué me llevó a mover? Y me emociono por lo mismo, estamos hablando de eso. Porque esa bebé hace, ¿cuántas semanas tiene? ¿2 semanas? 2 semanas, 3 semanas. Tuvo un accidente. Y posiblemente iba a quedar con problemas. Pero oramos. Llamaba por teléfono a este hermano, le decía, hermano, ánimo. Pastor, y se me mandaba a llorar mi hermano, que me debe estarme viendo quizás, no sé. Él decía, hermano, si yo también estuve en la urgencia, igual que tú, estuve ahí en la UCI con uno de mis hijos, 6 meses ahí, luchando por él. Así que te entiendo. Yo podía entender el dolor que ese papá sentía porque mi señora vivió 6 meses en la UCI.
en una silla, por si no lo sabían, con mi hijo con sus pulmones perforados, conectándolo a una máquina, me acuerdo, y el doctor nos dice, esta máquina es la única máquina que hemos ocupado alguna vez y lamentablemente, déjenme decirles, papitos, que nunca ha funcionado. Porque al tener sus pulmones perforados no le podían poner aire de la forma de, ¿cómo se llama respiración mecánica? Tenían que ocupar una máquina que oxigenaba la sangre. Y hasta ese momento el doctor nos dice que no se habían salvado nadie. Y era la última opción. Nos hizo firmar unos papeles. Así. Que no, si fallaba, firmamos los papeles. Fue la última opción. Y cuando yo hablaba con este hermano, yo le decía, sé lo que tú estás viviendo. Pero Dios es fiel y hoy día tú ves a mi hijo pescado de 1,80 m y tanto. Como Dios lo sacó de ahí, con 3 meses no. Y hoy día cuando tomé ese bebé, lo único que hice, quería sentirlo en mi brazo y orar por él y haberle dicho y decirle a Dios, gracias Señor. Respondiste la oración de tu iglesia, era tu iglesia la que estaba orando. Mucha gente estaba orando por esa pequeña de un par de días. ¿Puede entender entonces por qué los que se bautizan pueden entender que si les pasa algo, hay una familia detrás apoyándolos? Y es por eso que mucha gente no entiende lo que es una iglesia. Y se han quedado en su mente cuando dice, iglesia, se van de espaldas, se caen al suelo, remolineando, hablando sonidos raros. La gente se queda con esa idea y se olvida que no es eso, sino la iglesia es una familia que se debe apoyar. Y ¿sabes qué? Que cuando algo a ti te pasa, yo me siento parte del problema. Algunos aquí tuvieron la idea de tener una propuesta de matrimonio. Pastor, le quiero pedir matrimonio a mi señora. Me acuerdo ahí, mis hermanos que están ahí atrás. Solito aquí en Chile, con un par de... ¿Y qué dije yo? No, es que la iglesia tiene que estar presente. ¿Cierto, mi hermano? Para los que no saben, gente que viene del extranjero está sola, pero se quieren casar, quieren ser obedientes a Dios. Y nos ponemos de acuerdo. Ya, hermano, yo un ciento de esto, yo un ciento de esto otro. Ya, pastor, yo ayudo a poner las mesas, hagamos esto, traigamos comida, hagamos esto. Y hemos hecho una boda y la iglesia lo ha acompañado a personas que tienen 1, 2, 3 familiares. ¿Por qué se hace eso? Porque somos familia. Cuando mi hijo me dio la noticia que se iba a casar, déjeme decirle que casi me da un infarto, porque el día ni la hora ni los ángeles que están en el cielo sabían. Yo le pregunté, hijo, ¿y cómo te vas a casar? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? Y me dijo, no, yo quiero que toda la iglesia esté, no solo los familiares, porque es mi familia. Ahí es donde yo me corté las venas. Dije, hemos hecho un buen trabajo, mi amor. Valió la pena todo el esfuerzo que hemos y paciencia con este cabro que hoy día esté diciendo, no, yo no quiero dejar a nadie de la iglesia afuera, porque es mi familia. Va a ser un gran pastor él. Con ese pensamiento va a ser un gran pastor. Por eso en 1 Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así que date cuenta, es algo que Dios demanda de la iglesia, animarnos. Pero hay mucha gente que no se da cuenta. Entonces lo primero que tú tienes que entender es que la persona que está al lado tuyo te necesita. Y déjame decirte algo más profundo, la persona, alguien de la iglesia, que viene a la iglesia, que es un miembro de la iglesia, que es asistente de la iglesia, le perteneces. En el buen sentido de la palabra. Y yo le pertenezco. ¿Me doy a entender o trato de explayarme más? El problema de Gino es mi problema. Y mi problema también tiene que ser el problema de él. ¿Me doy a entender? Porque somos familias.
Y no podemos hacerlo loco cuando un hermano está sufriendo y decirle, ya hermano, voy a estar orando por ti. No, es mi hermano. Y yo dependo de él y él depende de mí. Eso es lo que Dios dijo. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos. ¿Saben lo que es la palabra edificar o construir? Ir edificando. Ocupando al Gino. Si Gino no está, el edificio se puede caer en cualquier rato. Por eso lo necesito. Pero Gino me necesita a mí. Y lo más probable es que la persona que tienes al frente, algún día la vas a necesitar. Y la que tienes atrás, la vas a necesitar. Y la Biblia dijo, y es una verdad, gran verdad, dijo que hay amigos más unidos que un hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces voy a ser más amigos y voy a ser más fiel y me van a ayudar gente que no es mi familia de sangre. En cambio, los de mi sangre muchas veces van a dar la espalda. Y Dios dijo, por eso hice la iglesia. Porque yo vine a separar padres con hijos, hijos con padres, hermanos con hermanos. Porque si yo no tengo un padre que me ama, aquí hay muchos varones que podrían hacer la función de un papá y amarte. Y algunos lo han hecho. Son verdaderos padres. Por eso déjame decirte que nunca minimices el dolor ajeno, porque es parte tuya también. Una de las palabras que yo trato de eliminar y he tratado de eliminar en el tiempo y que cometí errores es la palabra al menos, sobre todo cuando estás hablando con alguien que está pasando un dolor. Esa palabra es una palabra que he quitado de mi vocabulario. ¿Y sabe cómo lo aprendí? Escuchando a una mamá un día en un funeral. Estaba escuchando yo aquí y fue una mamá que perdió a su hija, muy duramente. Y se acercó una persona, me imagino, no era de la iglesia, tiene que haber sido del barrio, y yo estaba ahí cerquita, y esta persona se acerca y le dice, bueno, vengo a darte mi sentido de pésame. Y ella, me imagino, se conocía, le dijo gracias por todo. Y él le dice, ¿te puedo decir algo? Sí. Igual, esté agradecida porque al menos tienes otra hija. Tenía 2 hijas, falleció una. Y esa palabra, al menos, yo dije, esa palabra nunca la voy a decir a alguien triste. Porque ¿sabe qué quería esa mamá o qué sentía yo de esa mamá ese día? Que lo único que quería era su hija de vuelta, no la otra hija. Quería a esa hija. Y te aseguro que si yo perdiera uno de mis hijos, yo quiero ese hijo, yo no quiero otro. Entonces cuando le dice, pero al menos tienen la iglesia. No digas al menos. Llora con el que llora. Por eso papá, dejen a sus hijos que lloren, no los repriman. Y lo otro también, nunca apresures a una persona en luto. A una persona triste no la apresures. Nunca le digas, ya, pues, córtala, ya lleváis tanto tiempo. No, sí ayúdala, pero no la apresures. No le digas supéralo, porque la palabra superarlo es decir, ya, ¿hasta cuándo? Hace sufrir más a la gente con esas palabras. Y las últimas dos, te las doy rápido. Dios usa el duelo para ayudarnos a crecer. Número 4, Dios usa el duelo para ayudarnos a crecer. Dios utiliza el dolor para ayudarnos a crecer. Un gran predicador dijo lo siguiente, C.S. Lewis, usted ya lo hice famoso al pastor, ¿cierto? Muchos de ustedes, cuando yo hace tiempo atrás yo dije, me encanta leo mucho a C.S. Lewis. ¿Y quién es ese escritor? Y cuando yo le dije, ¿han leído o han visto las películas Crónicas de Narnia? Ah, sí, re buena. Bueno, él era un pastor. Y todos sus libros tienen que ver con Jesucristo, pero lo esconde.
Y por eso en la película para las visitas, el león que muere y resucita es Jesucristo que muere y resucita. Todas las historias de él son historias de fantasía, pero apuntando a Jesucristo. Un gran pastor, C.S. Lewis, bautista, por si acaso, ahí le tiré por si acaso para tirarle una flor. Él dijo la siguiente frase, gran escritor, pero dijo esta frase: Dios no nos susurra, o sea, Dios nos susurra en nuestro placer, pero nos grita en nuestro dolor. Cuando más escuchamos a Dios en nuestra vida, es cuando estamos con más problemas. Ninguno de nosotros ha buscado tanto a Dios cuando está en problemas. Por eso en Proverbios 20, versículo 30, los azotes. ¿Estás ahí? Proverbios 20, 30. Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica. Dios nos hace mejor cuando sufrimos. Y eso porque Dios saca lo malo, saca lo bueno de lo malo. Y por eso dice la Biblia, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Y esto a los que conforme su propósito son llamados. ¿Y sabes qué es otra cosa que hace el dolor en nosotros? Es que nos prepara para la eternidad. ¿Por qué? Porque en 2 de Corintios, mire lo que dijo el apóstol Pablo, porque esta leve tribulación o problemas momentáneos produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pesamos más o valemos más cuando sufrimos cuando lleguemos al cielo. Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tú puedes manejar una enorme cantidad de dolor cuando te das cuenta que hay un buen propósito detrás. ¿Cuántos van al dentista? Hoy día es casi ir al turista, ir de turismo al dentista, ¿sí o no? Los que fuimos al antiguo, era un dolor, ¿cierto? Pero era por nuestro bien. Cuando yo sé que algo es para mi bien, entonces el dolor es soportable. Cuando yo paso algunos conflictos en mi vida y sé que es para mejorar, es soportable. Cuando paso un dolor con mi esposa y lo logro aceptar, yo sé que va a ser mejor ese problema en nuestra relación. Por eso, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios cuando está pasando problemas? Y préstame atención solo en unas preguntitas, 3 preguntas que te quiero hacer. Cuando estés pasando problemas, piensa en estas preguntas. Pregunta número 1. No está en su hoja, está en mis notas. Cuando estás pasando dolor, hácete estas preguntas. ¿Estará intentando Dios llamarme mi atención? ¿Sabía que muchos del dolor nos acercamos a Dios? ¿Saben que cuántos de nosotros venimos a una iglesia porque veníamos de un dolor? El 80% dicen las estadísticas. ¿Cuánta gente hace cadenas de oración cuando alguien se enferma? Pero cuando nadie se enfermaba ni nos acordábamos de Dios. Porque el dolor te mueve, te está llamando la atención. ¡Hey, estoy aquí! Yo te puedo ayudar. ¡Ora! Pero antes no, si no hay dolor. Así que pregúntate si estás pasando dolor. ¿Dios te estará llamando mi atención? Segunda cosa, cuando estés pasando dolor, pregúntate, ¿qué bueno puedo sacar de lo malo? ¿Qué bueno puedo sacar de lo malo? Y el que más me gusta a mí, que lo he aprendido con hartos palos de parte de Dios, es que está preparando. ¿Qué parte de mi carácter está preparando? Porque el dolor prepara tu carácter. Cuando pasas dificultad, mejora tu carácter. Cuando vienen problemas, logras tener a veces hasta más paciencia.
Número 5 y última. Dios nos da la esperanza del cielo. ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué Dios está con nosotros en el dolor? Porque Dios nos da la esperanza del cielo. ¿Hay una secta para ustedes? Ya, la agregamos entonces, no hay problema. Inventamos algo. Gracias Gino ahí por recordar. Pero vamos al 5. Es que yo estoy mirando esta hoja. Yo estoy mirando la hoja de la mañana y en la hoja de la mañana hay 5 puntos y regalé la hoja. Número 5. Dios nos da la esperanza del cielo. En 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Alguien cuando está triste y no tiene esperanza es porque no está pensando que hay algo mucho mejor allá después de la muerte. En cambio, cuando yo lloro y me animo a pesar del dolor, yo sé que hay algo que produce esperanza y es la resurrección. Por eso cuando muere un cristiano, no nos afligimos por el cristiano. Lo dije hace un momento, porque ese cristiano va al cielo. Yo no me aflijo por mi abuelita, que fue la que oraba mucho para que yo me convirtiera y que la hice rabiar y que la traté muchas veces de canuta y que me vaya a llevar a la iglesia, abuela, ¿para qué? Ahí está por ahí la Nancy, puede hacer memoria. Está mi tía ahí que de repente yo le alegaba con ellos. Vayan a orar por otra gente que lo necesita, le decía a mi abuelita con la Nancy. Estaban orando por mí y ahí yo entraba a la casa y había un papel. ¿Cierto, Nancy? Y había un papel y decía oración por Luis Sepúlveda Larraguibel. Me daba un coraje ese papel. Y yo decía, pero abuelita, ¿para qué está orando por mí si hay gente que necesita, gente pobre? Y le digo algo, yo era el pobre. Pero la oración del justo, hasta que Dios tocó mi corazón. Imagínense una abuela que la hacía rabiar con las cosas de Dios, terminé siendo un pastor. Por eso yo no lloré por ella, porque ella me enseñó que ella iba a ir al cielo. Pero sí lloro porque uno la extraña. Pero no lloro, sino me logro una felicidad tremenda. Porque el Señor me dijo que los que mueren creyendo que Jesucristo tiene un lugar mejor, a cada persona nos da esperanza. Por eso, tampoco queremos hermanos, dijo ahí, que ignoréis acerca de los que duermen o murieron, para que no os... Entonces yo no estoy triste por un ser querido, por él. Estoy triste y en mi emoción porque echo de menos cosas, pero no por él. ¿Se da cuenta de que hay gente que llora por él? Y es porque no tienen esperanza. No lloremos por la gente que murió con fe, pero sí lloremos por echar de menos esas voces y esas personas. Y por último, Dios usa nuestro dolor para ayudar a otros. Y creo que aquí cada uno de nosotros podríamos escribir este capítulo entero, ¿sí o no? Cada uno. Yo no te conozco ni sé lo que han pasado, pero te aseguro que a este punto tú podrías darle una cátedra en muchas áreas de nuestra vida. Dios usa nuestro dolor para ayudarnos a otros. ¿Sabías tú que me costó entender que hay un propósito en nuestro dolor? ¿Y sabes cómo se llama eso? Los especialistas, y me costó entenderlo hasta que empecé a estudiar el tema. Se llama dolor redentor. ¿Sabes lo que significa el dolor redentor? Es que tú sufres para poder ayudar a otros cuando sufre por lo mismo. ¿Me doy a entender? Si tus padres se separaron y sufriste, entonces tú tienes toda la capacidad para ayudar a otro joven o a otra persona que también está pasando por padres que se están separando. Y vas a entender su dolor. Has pasado cosas y cada uno de ustedes podría escribir una historia.
Y cada historia que ustedes han pasado ha sido para poder ayudar a otros. Por eso, si tú le dices a Dios, gracias por todo lo que he pasado, empezamos a abrir bendiciones en nuestra vida. Y Dios empieza realmente a disfrutar inclusive en el dolor. Y yo conozco historias de muchos de ustedes, de muchos, que podría contar, de las que me he tocado por ahí, conversar con ustedes, trasnochar con algunos, sufrir con algunos, con muchos. Con Gino, me acuerdo cuando su hijo, el Gino podría decirle a un papá, como al mismo papá, tranquilo, Dios puede hacer un milagro, porque Él estuvo ahí. Allá veo dos personas que estuve conversando con ustedes el fin de semana pasado. Ustedes me podrían a mí dar una gran lección. Cómo ayudar a matrimonios que les toca vivir lo que ustedes están viviendo. Algunos que se separaron podrían enseñarles a otros a decirles, no cometas el mismo error que yo cometí. Lucha por tu matrimonio. Y así sucesivamente, cada uno de nosotros tiene grandes historias. Pero déjame decirte que ninguno de esos dolores son para echar al olvido o botarlo a la basura. Porque Dios no quiere que tú desperdicies tu herida. Tu herida es valiosa para ayudar a otros, entiéndelo. Mire lo que dijo, y aquí termino con esto para cerrar. En 2 de Corintios 1, versículo 4. Mira lo que Pablo quiere a través del Señor Jesucristo, te comunica esto a través de Pablo, porque Dios quiere que no desperdicies tu herida, sino que reenfoques tu herida. ¿Estás sufriendo hoy? Reenfoca tu herida. No te concentres solo en ti. A lo mejor lo que estás pasando es para afectar la vida de otro. Y a lo mejor ni siquiera ahora, quizás mañana o en un par de años. El apóstol Pablo dijo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones o problemas. ¿Para qué sufrimos? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquiera o la misma situación que tú. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En otras palabras, Pablo dice, por eso Dios, a través de su Hijo, sufrió, por eso también nos entiende. Por eso muchos aquí podrían dar una gran enseñanza a otros con su herida. Heridas de enfermedad como cáncer. Mónica podría darnos un testimonio a cuando a alguien le digan una noticia y cómo uno puede confiar en Dios. Cómo algunos hombres se levantaron después de un problema matrimonial y cómo se volvieron a juntar. O cómo una mujer muy cercana a mí te puede enseñar a cómo perdonar a un hombre. Todos tenemos historias. Porque cuando tú has estado allí, entonces puedes decirle al otro qué puede hacer. El mundo, ¿sabes qué? Está impresionado. Hoy día mucho, y la iglesia se están llenando donde se anuncia la prosperidad. Que vas a firmar esto, que vas a ganar dinero. Pero ¿sabes qué es lo único que al mundo ha impresionado en la historia? El mundo se ha impresionado con cómo cristianos manejan la adversidad. Como un hombre siendo quemado en una hoguera estaba sonriente mirando al cielo. Como a otro hombre le echaban aceite caliente en su cara y podía decir gloria a Dios. Y como a un gran hombre de los padres de la fe, lo amarraron de los pies y los caballos lo tiraron. Y podría decir, gracias Señor por todo lo que paso. ¿Cómo esos hombres terminaron marcando a sus propios ejecutantes? Porque el ejecutante, ¿cómo alguien que en dolor puede estar dando gracias? Ese poder lo tienen solo los hijos de Dios. Y tú lo tienes, si eres un hijo de Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta noche. Gracias Dios por tu
bondad. Gracias Dios por abrirnos una segunda llave que sé, Dios, que va a ser reconfortante a muchos que estamos padeciendo algunas necesidades, situaciones difíciles. Por eso, mi Señor, yo sé, estamos en un tiempo precioso, gente bautizándose y que ha encontrado una familia en donde podemos sufrir en unión y ayudarnos. Pero también estamos en una santa cena donde recordamos el sufrimiento de Cristo, que fue simplemente para que también nosotros entendiéramos que Él ya vivió todo lo que yo he vivido. Así que déjame decirte, si viniste en esta noche, espero que Dios te haya hablado y te haya animado, que viniste a un lugar simplemente a ser sanado y no a ser destruido. A un lugar donde expreses tus emociones y no un lugar donde seas reprimido. Por eso, Señor, te pedimos sabiduría. Te pedimos sabiduría a cada situación. Por eso quizás nuestra manera de orar cuando se nos dice que estamos enfermos es decirle, Señor, dale sabiduría a los médicos que me van a atender, en vez de quejarme. Quizás mi oración diga, traiga sanación en cualquier forma que desees en nuestra vida, Dios. Oramos por la sanidad, por los corazones quebrantados y las relaciones rotas, Señor. Te pido, Señor, también que concilies familias en nuestro hogar, en nuestra iglesia, que no están teniendo buenos tiempos o pasando temporadas, como digo yo, en el matrimonio de invierno, y que pronto venga la primavera. Oramos por el valor de cada uno. Oramos por la valentía de algunos hombres, que para mí el a veces derramar una lágrima es una demostración de valentía, porque estoy diciéndole al resto que estoy emocionado porque el Señor está conmigo. Por eso, Señor, oramos por esos lugares difíciles en nuestra vida que tenemos que ganarle terreno y dejar de justificarnos y de vernos como víctimas. Ayúdanos a recordar que nuestra esperanza reside en ti y que pase lo que pase en nuestra vida, bendeciremos tu nombre. Haz en nuestro quebrantamiento, te pido, Dios, haz en nuestros dolores trofeos vivos de tu gracia, Dios. Que otros vean, otras personas a nuestro alrededor, se pregunten, ¿cómo puede estar tranquilo pasando tanto dolor? Padre, oramos por fuerza. Algunos de nosotros pedimos fuerza para salir adelante. Algunos quizás están pidiendo fuerza para salir de la cama, de un hospital. Pero Dios, necesitamos tu fuerza. Pedimos fortaleza para mañana. Porque te digo, mi hermano, en esta hora, mañana no está nada prometido para mañana. Y quizás, y ojalá no fuera así, pero quizás este sermón es para mañana. Por eso pedimos, Señor, que nos dé lo que necesitamos, momento a momento, día a día. Danos la fortaleza para enfrentar nuestro dolor sabiendo que en lo que estamos pasando, tú vas a estar con nosotros. Lo único que puedo decir, iglesia, y doy gracias a Dios porque no estamos solos. Y no importa en la temporada que estemos pasando. Señor, pedimos que en cualquier época de nuestro año en que nos encontremos, simplemente sea una temporada corta. Oramos para que perdones nuestro dolor, nos redimas y que todo traigas un propósito. Gracias, Dios, por cada cosa que nos has hecho pasar, porque hoy día podríamos ayudar a gente que está pasando lo mismo que nosotros. Pero lo único que puedo decir es que nuestras luchas van a ser momentáneas en la tierra, porque hay algo mejor esperándonos en los cielos. Gracias por esa esperanza de eternidad. Ayúdanos a todos si estamos de pie, sentados en una cama, en donde sea, que podamos sentir tu presencia. Y todos con las cabezas inclinadas, quisiera hacer solamente una última pregunta.
La Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque no todas las personas, por más que dicen que creen en Dios, son hijos de Dios. La única manera de ser un hijo de Dios, dice Romanos capítulo 19, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios nos levantó de los muertos, seremos salvos. He aquí estoy a la puerta, dice Apocalipsis 3:20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice el Señor, entraré a él y tendrás vida eterna. Si tú estás aquí en esta iglesia y nunca has invitado a Jesús a tu vida, no quiero perder esta oportunidad en especial en este tema, porque si yo quiero que tú seas sanado, lo primero que necesitas es a Jesucristo en tu vida. Y para ser salvo y ser un hijo de Dios solo se necesita invocar su nombre y decir una oración como esta. Presta atención si nunca has confesado a Cristo como tu Salvador y quieres entregar tu vida a Él. Haz una oración tan sencilla como esta, como la que yo hice cuando tenía esos 15 años. Y si quieres, inclusive puedes repetir esta oración, pero hace la tuya. Señor, gracias por darme la vida. Reconozco que tú eres el Dios verdadero y que entregaste a tu Hijo en la cruz por mí. Quiero aceptarlo como mi Salvador. Quiero que Él sea mi Dios. Quiero que Él me limpie de mis pecados. Quiero que Él me acompañe todos los días de mi vida. No interesa por lo que esté pasando. Te invito a tomar posesión de mí y que seas el que gobierna mi vida. En esta noche te invito a entrar en mi corazón. Acéptame como tu hijo, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Padre, gracias Dios. Si hay alguien aquí que ha orado, que ha hecho esa petición, Dios trabaja en su corazón y empieza a producir en él esa hambre por tu palabra, por ti, por buscar conocimiento, por buscar llevar a la práctica todo lo que aprendimos. Y gracias Dios porque me voy con esperanza de este lugar, porque tarde o temprano, si no hoy o si no mañana, voy a pasar dolor. Pero tengo muy buenas herramientas, porque sé algo y me voy de aquí lleno. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Gracias Dios. Bendice a cada persona en este lugar. Sigue trabajando con esas llaves, ya que ya tenemos 2, nos faltan 6 más, y estoy seguro que van a cambiar mucho. Dice Dios esta noche, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.